Dios les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a nuestro programa. Y en esta última meditación quiero concluir nuestro examen de algunos de los aspectos de la vida llena del Espíritu Santo y de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en nosotros y hacernos siervos y siervas verdaderamente efectivos en el reino de Dios. Vimos en nuestra última meditación que Saúl recibe el poder de Dios y en esa oportunidad que se le ofrece cuando el pueblo de Israel se encuentra en un gran aprieto, Dios viene sobre él con poder. Saúl experimenta una ira santa y una confianza en sí mismo, convoca a todo el pueblo y es interesante que el pueblo acude al llamado de Saúl. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ese Espíritu de Dios nos hace a nosotros testigos efectivos. Dios nos da autoridad, una autoridad que otros van a poder ver en nosotros y que nos hará capaces de testificar en formas efectivas acerca del Evangelio y de los reclamos de Cristo Jesús como Señor. Por eso fue que Dios le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén por medio de Jesucristo hasta que no recibieran poder de lo alto. Porque el Señor Jesucristo sabía que estos tímidos hombres y mujeres que habían huido cuando Él fue arrestado y crucificado, necesitaban un trato muy poderoso de Dios y que tenían que ser como fortalecidos en el ser interior por medio de la infusión del Espíritu Santo, lo cual los capacitaría para testificar efectivamente del Evangelio. Y por eso el Señor Jesucristo les dice que una vez que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre ellos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Porque como resultado de ese mover poderoso y nuevo de Dios dentro de ellos, entonces ellos podrían ser verdaderos testigos de Jesucristo, porque la autoridad, la convicción, la efectividad, la sabiduría, el aura sobrenatural de Dios estaría sobre ellos y esto los haría testigos efectivos. Y es lo que pasa con Saúl también. Dios lo dota de esa autoridad que cuando él toca la trompeta y dice, únanse todos alrededor de mí, la gente experimenta como un sentido de confianza en este hombre y ciertamente se unen todos alrededor de él y forman un gran ejército que derrota en una forma muy convincente y asombrosa a este ejército que hasta hacía poco los había llenado de pavor y de gran temor y los había neutralizado. ¿Por qué? Porque ya Dios está soltando esa capacidad de líder, ese carisma que convence a la gente de que este hombre es la solución que nosotros necesitamos. Cuando los creyentes somos llenos del Espíritu Santo, esto nos da una autoridad que no es natural en nosotros. Nos da esa convicción. Cuando vienen las pruebas a la vida cristiana, sentimos una seguridad de que Dios es capaz de sacarnos adelante. Cuando testificamos, lo hacemos en una forma que la gente como que toma atención de lo que estamos diciendo y son inspirados a creer en lo que nosotros les estamos presentando. Cuando hacemos decisiones en nuestra vida cotidiana, lo hacemos con una seguridad tremenda, porque ese Espíritu de Dios se está manifestando. Es la confianza de Dios, es la fe de Dios manifestándose a través de nosotros, lo cual nos hace muy efectivos como instrumentos de Dios. Eso es lo que necesita el Hijo de Dios para ser verdaderamente efectivo en las cosas del reino. Necesitamos ese poder sobrenatural y esto es lo que nos hace falta hoy en día en el siglo XXI a la iglesia, más gente llena del poder del Espíritu Santo. Quiero decir, sin embargo, que la presencia del Espíritu Santo no es un resuelve todo. Se necesitan otros elementos adicionales. Y eso es lo que pasa, yo creo que hoy en día muchos creyentes en Latinoamérica, en África, por ejemplo, donde hay un gran mover del Espíritu Santo, se confían demasiado y se descuidan en otras dimensiones y otros valores de la vida llena del Espíritu,
y entonces no son todo lo efectivo que debieran ser. Porque junto con el mover del Espíritu Santo tiene que haber fidelidad a la palabra de Dios, santidad, integridad, humildad, mansedumbre, el fruto del Espíritu, obediencia, un rechazo de el dinero y de las cosas materiales y una entrega total a los intereses del reino de Dios, un rechazo de nuestra propia grandeza y nuestro propio nombre y buscar solamente la grandeza de Dios y no estar nosotros arrogándonos la gloria que solo a Dios le pertenece, como vemos a veces entre tantos líderes llenos del Espíritu Santo en nuestros países. Saúl no tuvo cuidado de su unción. Vemos más adelante que fue desobediente y que se preocupó mucho por su propia reputación. No tenemos tiempo para entrar a ese nivel de análisis porque lo que nos interesa es otro tema, pero desgraciadamente Saúl no terminó bien porque fue desobediente, no cuidó de la unción. Y eso es una lección para todos nosotros. Cuando Dios viene a morar en nuestras vidas, tenemos que conducirnos con un sano y sagrado temor, porque lo que tenemos es algo maravilloso y muy delicado y muy sublime, y tenemos que manejarlo con extremada pulcritud y cuidado por lo poderoso y valioso que es. Si no nos cuidamos, el hecho de que tenemos el Espíritu Santo no nos va a impedir terminar en terribles errores y tragedias. Vemos desgraciadamente que Salomón recibió un espíritu de sabiduría sin precedentes y terminó conduciendo al pueblo de Israel a la idolatría. David, lleno del poder de Dios, también cometió terribles errores que afearon y dañaron mucho su ministerio. Y en este caso Saúl, por igual, también termina en tragedia porque no cuidó de la unción, no fue lo suficientemente cauteloso en caminar pulcramente y conducirse con humildad y sencillez y obediencia delante de Dios. Se quiso como independizar de Samuel, que era el profeta escogido por Dios, y entonces como que se dividió la autoridad civil, militar, de la autoridad espiritual que encarnaba el profeta Samuel, y esto condujo a terrible tragedia. Cuando el Espíritu Santo se está manifestando en nuestras vidas, no podemos descuidarnos, no podemos entusiasmarnos tanto que olvidemos las otras partes de la vida cristiana. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para mantener los diferentes nutrientes del reino de Dios moviéndose dentro de nosotros en perfecto balance. La unción no neutraliza la necesidad de otros elementos muy importantes, como son el fruto del Espíritu Santo, la santidad, la humildad, la obediencia, la adherencia a la palabra de Dios, sino que tenemos que tener mucho cuidado de mantener todo esto en balance para que nuestros ministerios y nuestras vidas vayan de crecimiento en crecimiento y que no experimenten bajones terribles que sirven como obstáculo para el mover de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y hasta nuestra próxima meditación.